bajo la mirada de Dios, iniciemos este momento de reflexión. He visto el dolor que atraviesa las tierras donde alguna vez caminó el mismo Cristo. Tierras que guardan el polvo de profetas, el eco de promesas y ahora el llanto de tantos inocentes. Desde lejos se escucha un grito que no pertenece a un solo pueblo, sino a la humanidad entera. El grito del miedo, del hambre, del hijo que busca a su madre entre los escombros. He pensado mucho en ese sonido. No hay palabra que lo calme. No hay bandera que lo justifique. Solo queda el corazón desnudo ante el misterio del sufrimiento, buscando una respuesta que no llega de los hombres, sino de algo más alto, más callado, más fiel. Recuerdo una noche, mientras oraba en soledad, que comprendí que el dolor humano no es ajeno a Dios. Él no observa desde lejos, sufre en cada herida, se encoge en cada cuerpo tembloroso, respira con cada madre que teme perder a su hijo. En medio de la guerra, lo divino no desaparece, se esconde en los gestos pequeños, en la mano que ayuda, en el agua que se comparte, en el niño que aún ríe a pesar de todo. He aprendido que la fe verdadera no consiste en entender por qué suceden estas cosas, sino en permanecer junto a quienes las padecen. Es una fe que no busca respuestas, sino presencia, que no exige milagros, sino compañía, que no pregunta dónde está Dios, sino cómo ser reflejo de Él cuando todo parece perdido. Pienso en los hombres y mujeres que, bajo las bombas, siguen rezando, algunos en árabe, otros en hebreo, otros en silencio. Todos, sin saberlo, pronuncian la misma súplica: que la vida no se apague del todo, que el odio no tenga la última palabra. Y en esa súplica compartida hay una semilla de esperanza, pequeña, casi invisible, pero viva. He comprendido que el grito del Medio Oriente es también el grito del alma humana cuando se queda sin comprensión. Es el mismo clamor que escuchamos en nuestras propias guerras interiores, cuando el miedo y la tristeza nos dividen por dentro. Cada persona, en su manera, libra su batalla entre la fe y la desesperanza, entre el amor y la rabia. Cuando miro esas imágenes de destrucción, no veo solo ciudades derrumbadas. Veo el espejo de nuestra fragilidad común. Ningún muro, ninguna frontera puede separar el dolor de unos del dolor de otros. Somos una sola humanidad, herida en el mismo costado. He sentido que, cuando el mundo se desangra, lo primero que se pierde es la confianza. La gente deja de creer en la palabra, en el otro, en el mañana. Y sin embargo, en medio de esa desolación, he visto pequeños signos que resisten. Un anciano que comparte su pan con un niño desconocido. Una mujer que canta entre ruinas para que los demás no se derrumben. Un joven que levanta con sus manos los restos de una casa, no porque crea que la salvará, sino porque no soporta ver el abandono. En esos gestos sencillos, sin gloria ni ruido, se sostiene el mundo. A veces me pregunto si la fe no consiste precisamente en eso, en seguir levantando algo, aunque todo alrededor parezca perdido, en creer que el amor tiene todavía sentido, aunque nadie lo aplauda. He visto que los que permanecen junto al sufrimiento, los que no huyen del dolor ajeno, se vuelven espejos de una presencia invisible. No hablan de Dios, pero lo revelan. No citan su nombre, pero lo encarnan. Recuerdo un viaje, hace muchos años, a un hospital improvisado cerca de una frontera. Había niños, soldados, ancianos. Nadie sabía quién era enemigo y quién amigo, solo se sabía quién necesitaba ayuda. Allí, una enfermera limpiaba las heridas de un muchacho que no hablaba su idioma. Mientras lo hacía, sus labios se movían, no en oración formal, sino en un murmullo de ternura.
Esa escena me enseñó más sobre el Evangelio que muchos sermones. Comprendí que la compasión no tiene idioma, ni religión, ni frontera. He sentido que el verdadero milagro no está en detener la guerra de golpe, sino en mantener vivo el corazón mientras ocurre, en no dejar que el odio se instale. Porque el odio, cuando entra, no destruye solo al enemigo, destruye al alma que lo alberga y lo hace en silencio, como una enfermedad que avanza sin dolor hasta que el espíritu se vacía. Cuando rezo por esas tierras antiguas, no lo hago pidiendo victoria para unos o justicia inmediata para otros. Rezo para que el corazón humano no olvide cómo amar, porque cuando se pierde esa memoria, el mundo entero se vuelve campo de batalla. La violencia no nace en los fusiles, nace en los corazones endurecidos, en la mirada que deja de reconocer al otro como hermano. He caminado por ciudades donde aún se escuchan los ecos de guerras pasadas, y siempre hay una casa que resistió, un árbol que volvió a dar hojas, una fuente que siguió brotando agua. Esas pequeñas persistencias me recuerdan que la creación no se rinde, que, incluso donde el ser humano destruye, Dios sigue creando. Su paciencia es más fuerte que nuestra ira. Hay quienes piensan que el silencio de Dios en la guerra es abandono. Yo he aprendido a verlo como acompañamiento. A veces el amor se calla porque no quiere imponerse, porque espera que el corazón humano descubra por sí mismo su camino. Ese silencio no es ausencia, es respeto. Dios no grita sobre el estruendo de las bombas, habla más bajo para quien quiera escuchar desde adentro. He descubierto también que no hay distancia entre el dolor de un niño en Gaza y el llanto de una madre en cualquier otro lugar del mundo. El sufrimiento humano tiene un solo lenguaje y en él se comunican todos los corazones. Por eso, cuando alguien reza en un rincón de América Latina por la paz en Medio Oriente, esa oración viaja, no por magia, sino porque todo lo humano está unido por un mismo aliento. A veces me despierto en la noche con la sensación de que la tierra misma llora. Hay algo en el aire, una especie de gemido invisible que no proviene solo de las guerras visibles, sino de la fatiga de un mundo que ya no sabe cómo perdonarse. He sentido que el perdón es lo más difícil de ofrecer, porque exige renunciar a la razón que uno cree tener. Pero también es lo más divino que puede brotar del corazón humano. He visto a víctimas abrazar a sus ofensores, no por olvido, sino por cansancio de odiar. Ese tipo de perdón no se enseña, se revela. Es como si en un instante la persona comprendiera que la venganza no alivia, solo prolonga el sufrimiento. Es ahí donde la gracia toca la historia humana y la transforma silenciosamente. A veces, cuando la noche se hace larga y el cielo parece cerrado, recuerdo que incluso Jesús conoció la angustia del abandono. Y si Él, siendo quien era, lloró ante la muerte y tembló ante el miedo, también nosotros podemos temblar sin perder la fe. El temblor no es señal de debilidad, es signo de humanidad. He aprendido que el amor de Dios no evita la cruz, pero la acompaña. No borra las heridas, pero las habita. Y cuando la historia se oscurece, no retira su mano, la extiende, casi imperceptible, para sostener a quienes siguen creyendo en el bien. La guerra no termina cuando callan las armas, termina cuando alguien vuelve a sembrar. Y siempre hay quien siembra. Un campesino que regresa a su campo quemado, una madre que hornea pan para los suyos, un maestro que abre un cuaderno nuevo. Esos gestos son actos de fe, testimonios silenciosos de que la vida insiste, aun cuando nadie lo nota. He comprendido que el futuro no se construye con discursos, sino con manos limpias, que el reino de Dios no avanza con banderas, sino con gestos,
que la paz no se impone, se contagia. Y para contagiarla hay que vivirla primero en lo más pequeño, en la manera de mirar, de escuchar, de esperar. A veces me siento frente a una vela encendida y observo cómo la llama tiembla, pero no se apaga. Así es la esperanza. Tiembla ante el viento del dolor, se inclina ante la violencia del mundo, pero permanece encendida. Esa llama diminuta basta para recordarnos que el bien sigue respirando, incluso entre los escombros. He descubierto que, cuando uno confía en medio del caos, algo invisible se ordena, no fuera de nosotros, sino dentro. Es como si la fe pusiera en su sitio las piezas rotas del alma. No las repara del todo, pero las acomoda con ternura, de modo que el corazón pueda seguir latiendo sin romperse. Y así, cuando pienso en el grito que viene desde Medio Oriente, no lo escucho solo como noticia o tragedia, lo siento como llamado, un llamado a despertar la compasión dormida, a mirar más allá de nuestras pequeñas fronteras. Porque mientras haya un solo lugar donde el ser humano sufra, la humanidad entera está incompleta. En el silencio posterior a cada explosión hay algo que resiste. Es el eco de lo divino que no se deja borrar, y en ese eco, débil pero constante, percibo la promesa de que la vida no se rendirá. He visto cómo el alma humana busca explicación donde no la hay. Cuando los misiles caen y los templos se desmoronan, surge la pregunta antigua: ¿dónde está Dios? Y sin embargo, mientras esa pregunta sube al cielo, Él ya está en la tierra, caminando entre los que cargan cuerpos, sosteniendo a los que no pueden más, respirando con los que aún se atreven a mirar el amanecer. Dios no está en la distancia, sino en la herida abierta. No huye del dolor, se deja encontrar en él. He comprendido que a veces la fe no brilla, sino que se arrastra. No canta, apenas murmura, pero ese murmullo es suficiente para mantener la comunión con lo invisible. Hay quienes rezan sin palabras, solo con la respiración, en el ruido del miedo, en el olor del polvo. La respiración se convierte en oración. Y esa oración sin forma sostiene más vidas de las que imaginamos. He sentido la impotencia de los que ayudan sin saber cómo. Médicos que improvisan curaciones con las manos temblorosas. Voluntarios que reparten agua mientras caen bombas cerca. Ancianos que ofrecen sus casas como refugio, sabiendo que también pueden ser blanco. Esas personas no esperan recompensa ni seguridad. Su gesto nace del corazón que ha comprendido que la vida del otro es también la propia. En estos días pienso en la palabra misericordia, no como idea, sino como movimiento interior, el corazón que se mueve hacia la miseria ajena. Allí, donde el sufrimiento del otro me toca, comienza la verdadera oración, no la que se eleva con palabras bellas, sino la que se mezcla con el polvo del camino. He observado que el ser humano, aun cuando cae en la barbarie, conserva en lo más profundo una chispa que se niega a extinguirse. Esa chispa, que a veces se confunde con una simple ternura, es el rastro de Dios en nosotros. Es lo que hace que alguien comparta su último trozo de pan, que una enfermera abrace a un desconocido, que un niño siga dibujando soles en medio del humo. No hay explicación suficiente para el sufrimiento, pero hay presencia suficiente para atravesarlo. Y esa presencia no siempre se siente. A veces es solo una intuición, un calor leve en el pecho, un pensamiento que dice: no todo está perdido. He aprendido a escuchar ese pensamiento como quien escucha una promesa. No promete salvación inmediata, pero sí compañía eterna. En mis años de servicio he comprendido que las guerras no empiezan en los campos ni en los parlamentos, sino en el interior humano.
Allí donde la compasión se debilita, la violencia encuentra su raíz. Por eso, cada gesto de ternura es un acto de resistencia. Cada vez que alguien se niega a odiar, algo en el mundo se endereza. He visto niños jugar entre ruinas. Corren, se esconden, ríen con una fuerza que parece imposible. Y me he preguntado de dónde sacan esa energía. Tal vez de la esperanza natural, que aún no ha sido contaminada por el miedo. Los niños no entienden la guerra, pero entienden la vida. Y en ellos, la vida insiste con una inocencia que desarma toda arrogancia humana. Recuerdo una tarde en la que el cielo se cubrió de polvo y todo se volvió gris. Desde una colina observé cómo la gente corría buscando refugio. En medio del caos, una mujer se detuvo a recoger a un gato herido. Lo envolvió en su pañuelo y siguió caminando con él entre los brazos. Esa imagen se me quedó grabada. Era como si el mundo se incendiara y, sin embargo, el amor aún encontrara lugar donde posarse. He pensado que quizás así obra Dios, no con grandes gestos, sino con pequeñas fidelidades. En cada detalle, donde el corazón humano se niega a volverse piedra, Él actúa. No impide la guerra, pero mantiene viva la humanidad dentro de ella. No evita la caída, pero tiende su mano invisible para que el alma no se pierda en el abismo. A veces, al escuchar las noticias, cierro los ojos y me quedo en silencio, no por indiferencia, sino por respeto. Hay dolores que no deben explicarse, solo acompañarse. En ese silencio siento que mi oración se mezcla con la de muchos que, sin conocerse, piden lo mismo: que la noche no se vuelva definitiva. He descubierto que la compasión es contagiosa. Un solo gesto puede despertar otro, y ese otro más. Así, como una corriente invisible, el bien circula por el mundo. No hace ruido, no aparece en los titulares, pero sostiene lo que aún queda de esperanza. A veces basta una mirada bondadosa para evitar una decisión terrible. Una palabra suave puede desarmar una violencia. Hay días en que me pregunto si la humanidad aún recuerda cómo llorar. Las lágrimas no son debilidad, son una forma de purificación. En cada lágrima sincera hay un reconocimiento de lo que somos: criaturas limitadas, necesitadas, capaces de amar y de fallar. Cuando un pueblo llora por otro, algo se sana. Las lágrimas compartidas son más fuertes que cualquier discurso. He visto cómo, después de una tragedia, las manos que antes se rechazaban vuelven a encontrarse. En los cementerios, en los hospitales, en los lugares donde la vida se reduce a lo esencial, desaparecen las banderas y los nombres. Solo queda la humanidad, frágil y luminosa. Tal vez ahí comienza la paz, cuando ya no hay espacio para distinguir quién tenía razón, sino solo para reconocer que todos han sufrido demasiado. Cuando camino por un templo vacío al amanecer, siento que cada banco guarda la memoria de tantas plegarias, algunas dichas con voz firme, otras con lágrimas. Y pienso que todas ellas, incluso las que parecen perdidas, permanecen suspendidas en el aire, como una bruma que protege. Esa bruma invisible cubre también las ciudades heridas. No se ve, pero está. He aprendido que la paz no se conquista, se cultiva. Como una semilla, necesita tiempo, cuidado, paciencia. No crece donde hay prisa, sino donde alguien decide creer a pesar del cansancio. Y ese alguien, a veces, ni siquiera sabe que está siendo instrumento de algo más grande. Solo sigue haciendo el bien, día tras día, como quien riega una planta sin saber si florecerá. La historia humana ha conocido demasiadas guerras y, sin embargo, siempre vuelve la primavera, siempre vuelve el canto de los pájaros sobre las ruinas. Eso me recuerda que la creación no se rinde, que el mundo, incluso herido, sigue buscando su redención.
He sentido muchas veces la tentación de perder la esperanza. Es un cansancio profundo, como si el alma se secara. Pero justo en esos momentos aparece algo mínimo que la rescata. Una sonrisa, una palabra amable, una flor que brota entre las piedras. Entonces recuerdo que Dios no actúa en la grandiosidad, sino en lo que apenas se nota. Su fuerza es la discreción. Y cuando pienso en quienes hoy viven entre el fuego y el miedo, me inclino interiormente. No puedo ofrecer soluciones, pero sí puedo permanecer. Permanecer con ellos en el espíritu, con un corazón abierto, sin juicios, sin teorías. A veces eso basta. No apartar la mirada. He comprendido que permanecer no significa solo resistir, sino sostener la mirada en lo que duele, sin dejar que el alma se cierre. Permanecer es escuchar el llanto sin volverse piedra. Es mirar la injusticia sin responder con más violencia. Hay una fuerza secreta en la mansedumbre. No es pasividad, es fidelidad. La mansedumbre sabe esperar el tiempo de Dios sin desesperarse ante la lentitud del mundo. He conocido personas que perdieron todo y sin embargo conservan la paz. No porque no sufran, sino porque aprendieron a no dejar que el dolor se convierta en dueño. Una mujer me dijo una vez, entre las ruinas de su casa, «Todavía tengo mis manos, todavía puedo cuidar», y en su voz había una serenidad que desarmaba cualquier explicación teológica. Comprendí entonces que la fe no se mide por lo que uno posee, sino por la capacidad de seguir amando cuando todo ha sido arrebatado. A veces el corazón humano se parece a esas ciudades destruidas, muros caídos, caminos bloqueados, heridas abiertas. Pero en medio de esa devastación hay siempre una casa que queda en pie. Esa casa interior es el espacio donde Dios se refugia cuando todo lo demás se desmorona. Si uno logra mantener encendida esa habitación secreta, el alma no se pierde. Allí, en lo más hondo, el amor sigue respirando, esperando su momento para volver a florecer. He sentido que la guerra revela lo mejor y lo peor del ser humano. Lo peor, porque muestra hasta dónde puede llegar la crueldad. Lo mejor, porque también revela el coraje de los que se niegan a ser parte de ella. La luz y la sombra se enfrentan dentro de nosotros mismos, no solo en los campos de batalla. Cada elección cotidiana, por mínima que parezca, inclina la historia hacia un lado u otro. Por eso, cuidar el propio corazón es un acto político y sagrado a la vez. Cuando la violencia parece interminable, recuerdo las manos arrugadas de una anciana que conocí en Nazaret. Vivía sola, rodeada de recuerdos, y cada tarde encendía una vela frente a una pequeña imagen. Me dijo que lo hacía para que la luz recordara al cielo que la tierra sigue esperando. Esa frase nunca se me olvidó, porque a veces eso somos, pequeñas luces recordándole al cielo que todavía creemos. He aprendido que la memoria puede ser herida, pero también puede ser semilla. Cuando se recuerda solo para odiar, la memoria se vuelve cadena. Cuando se recuerda para no repetir el dolor, la memoria se vuelve raíz de futuro. Tal vez la paz comienza allí, en el modo en que elegimos recordar, no para negar lo ocurrido, sino para reconciliarlo con el presente. Hay noches en las que, al pensar en esos lugares sagrados convertidos en campos de batalla, me invade una mezcla de tristeza y ternura. Tristeza por la ceguera humana. Ternura porque, a pesar de todo, todavía hay quienes oran, quienes curan, quienes siembran. Esa contradicción es el corazón del mundo, la desesperación y la esperanza respirando juntas. He comprendido que la esperanza no es optimismo, es obediencia, es creerle a la vida incluso cuando no hay razones visibles. Es mantener la lámpara encendida aunque nadie venga. Y esa fe
silenciosa y sin aplausos, sostiene más que cualquier discurso. Recuerdo haber acompañado a un joven que perdió a su familia en un bombardeo. No podía hablar, solo miraba el suelo. Durante horas permanecimos sin decir nada. Al final, levantó la vista y dijo: «Si sigo odiando, muero con ellos». No supe qué responder. En su voz no había resignación, había una comprensión profunda. El odio no devuelve la vida, solo la repite al revés. He sentido que el perdón no es olvido. Es una forma de liberar el alma para que el mal no tenga la última palabra. No siempre se logra. A veces se necesita toda una vida. Pero cada intento de perdonar ya es una victoria sobre la oscuridad. El corazón que intenta perdonar, aunque no pueda del todo, ya está del lado de Dios. Hay algo profundamente humano en la necesidad de seguir creando belleza en medio del horror. He visto músicos tocar entre ruinas, pintores dibujar sobre muros derrumbados, niños que inventan juegos con los restos de los escombros. No es ingenuidad, es resistencia espiritual. Crear es recordar que todavía somos capaces de imaginar un mundo distinto. Cuando camino al amanecer y el aire está lleno de silencio, pienso en todos los que en ese mismo instante, en algún lugar del planeta, están rezando sin saber que otros también lo hacen. Sus voces se unen, invisibles, como ríos subterráneos que confluyen en el mismo mar. Ninguna oración se pierde. Incluso la más vacilante se suma al rumor de la esperanza universal. He descubierto que el corazón se fortalece no por las certezas, sino por la capacidad de sostener la duda sin perder la confianza. Dudar no es traicionar la fe, es atravesarla, es mirarla desde dentro, con honestidad, sabiendo que el amor de Dios no se ofende por nuestras preguntas. Él prefiere un corazón que pregunta antes que un corazón que se endurece. A veces, mientras la noche cubre todo, me parece escuchar un murmullo que atraviesa la historia. El lamento de los pueblos, el canto de los que esperan, el suspiro de los que aman. Ese murmullo es la respiración de la humanidad. En él está también la voz de Dios, mezclada con la nuestra, sin jerarquías, sin distancia. He comprendido que la paz no vendrá de los poderosos, sino de los corazones que, sin ser vistos, sostienen la vida día tras día. Los que consuelan, los que alimentan, los que oran, los que perdonan. Ellos son el tejido invisible que impide que el mundo se deshaga. En ellos se esconde la verdadera fortaleza del reino. Cuando pienso en el grito del Medio Oriente, ya no lo escucho solo como dolor, lo escucho como llamado a despertar. Nos recuerda que la fe no puede ser comodidad ni refugio privado. La fe verdadera se mide en la capacidad de seguir creyendo en la dignidad humana incluso cuando todo alrededor la niega. He visto muchas veces cómo el corazón humano, después de quebrarse, aprende otra forma de amar. Un amor más silencioso, más compasivo, menos orgulloso. Ese amor no busca recompensa, solo busca cuidar. Tal vez esa sea la forma más pura de la presencia divina, cuidar en medio del caos, sin esperar reconocimiento, sin huir del dolor, en los rostros cansados de quienes siguen sirviendo, en los ojos que todavía saben llorar por el sufrimiento ajeno, se refleja la esperanza de Dios en la humanidad. No la esperanza que promete éxitos, sino la que confía en que, aún entre las ruinas, algo nuevo puede nacer. Y cuando pienso en ese algo nuevo, no lo imagino como un gran cambio político, ni una victoria visible. Lo imagino como una semilla oculta, creciendo bajo tierra, alimentada por las lágrimas, por la fe silenciosa, por el amor que no se rinde. Esa semilla es la promesa que nunca muere, aunque nadie la vea. La fe, cuando se ha vivido mucho,
deja de tener prisa. Ya no busca respuestas inmediatas ni señales visibles. Aprende a esperar en silencio, sin exigir explicaciones. En esa espera se purifica el corazón, se limpia de juicios, de ira, de orgullo. Esperar en medio del dolor es un acto de confianza pura. No se sabe si habrá alivio, pero se cree que, aún sin alivio, la presencia de Dios basta. A veces pienso que el mundo olvida el valor del silencio. En los lugares donde la guerra arrasa, el silencio no es vacío. Es un suspiro contenido, un intento de escuchar lo que el ruido no deja oír. Hay algo sagrado en ese silencio, como si el alma del mundo tratara de recomponerse. Los hombres gritan, las armas rugen, pero debajo de todo hay una calma que resiste. Esa calma es la raíz del bien. Recuerdo una tarde, en un pueblo destrozado, donde un anciano me ofreció un té hecho con agua turbia. No dijo palabra, solo me miró y sonrió. En esa sonrisa había una dignidad indestructible, una especie de certeza de que nada puede arrancar la humanidad del corazón. Me quedé con esa imagen grabada. El amor no necesita condiciones, basta una mirada limpia para que el mundo vuelva a tener sentido. La fe, cuando ha conocido la desesperación, se vuelve más suave. Ya no se alimenta de milagros, sino de gestos cotidianos. Encuentra a Dios en lo que parece pequeño, en una taza compartida, en un saludo, en la mano que toca con respeto. A veces basta un solo gesto para que el alma recuerde que no está sola. Durante una noche sin luna, en una capilla sin techo, escuché a un grupo de niños cantar. No sabían leer, ni conocían las palabras que repetían, pero su canto tenía algo puro, casi ingenuo. Pensé que esa melodía era una forma de esperanza, una afirmación de vida frente al miedo. El canto no era fuerte, pero era constante, y comprendí que así se sostiene la fe, no con fuerza, sino con constancia. La guerra enseña la fragilidad de todo lo que el ser humano construye. En segundos se derrumban ciudades, se apagan vidas, se borran historias, pero lo que no puede destruirse es el deseo de amar. Ese deseo, cuando se conserva, se convierte en santuario. Nadie puede arrancarlo, ni la muerte, ni el odio, ni la desesperanza. Hay algo en los ojos de quienes sufren que se parece a una oración, no una súplica de palabras, sino una entrega total. En esa mirada se encuentra la verdad del Evangelio sin necesidad de pronunciarlo, la verdad de quien sigue confiando aun cuando no entiende. Esa confianza silenciosa es una semilla eterna. He visto soldados llorar por lo que hicieron y madres consolar a quienes fueron causa de su dolor. He presenciado abrazos imposibles, lágrimas compartidas entre enemigos. En esos momentos, la historia humana se detiene. Algo más grande que el miedo toma lugar. No es justicia, no es venganza, es algo más profundo, una chispa de compasión que rompe las leyes del odio. Una vez, un joven me dijo que ya no creía en nada, que el mundo estaba perdido. Le respondí que creer no significa estar seguro, sino seguir buscando sentido, aunque todo lo contradiga. La fe no es un refugio, es un camino, y a veces caminar en la oscuridad con el corazón abierto vale más que entenderlo todo. En las guerras, lo más terrible no es la muerte, sino el olvido. Cuando la vida humana se vuelve número, cuando el dolor se convierte en estadística, el alma del mundo se enfría. Pero siempre hay alguien que recuerda el nombre de los caídos, que guarda una fotografía, que enciende una vela. Ese recuerdo mantiene la dignidad viva. Mientras haya memoria, hay vida. El corazón humano tiene una capacidad infinita de recomenzar. Incluso después de las peores pérdidas, algo en su interior susurra que vale la pena seguir. Esa voz es tenue,
a veces casi imperceptible, pero existe. Es la misma voz que guió a los profetas en el desierto, que sostuvo a los mártires, que sigue hablando hoy en medio de los escombros. Cuando cae la noche y el mundo parece detenido en el miedo, siempre hay alguien que prepara pan, que limpia una herida, que enciende una lámpara. Esa fidelidad cotidiana es más poderosa que cualquier discurso sobre el bien. El mal destruye rápido, el amor construye despacio, pero lo que levanta permanece. En Jerusalén, una vez me quedé en silencio frente a un muro cubierto de oraciones escritas. Cada papel representaba un deseo, una herida, una gratitud. Pensé en cuántos de esos ruegos habían nacido del sufrimiento y sentí que, de algún modo, todos esos fragmentos formaban un solo clamor, una sola voz que ascendía sin violencia. La oración colectiva de la humanidad tiene ese poder. Une lo que la historia divide. A veces imagino a Dios caminando entre nosotros sin ser reconocido, no con resplandor, sino con polvo en los pies, con mirada cansada, con compasión humana. Tal vez se detiene en cada esquina, donde alguien ayuda, escucha, consuela. Tal vez se sienta junto a los que lloran y no dice nada, porque su presencia basta. La fe no cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en que lo miramos. Y cuando cambia la mirada, cambia también el gesto. Mirar con misericordia es un acto revolucionario. Ver al otro sin juicio, reconocer su sufrimiento sin compararlo con el propio, es la primera forma de paz. La historia se repetirá una y otra vez mientras el ser humano no aprenda a verse reflejado en el enemigo. En cuanto eso ocurra, la guerra perderá sentido. La reconciliación empieza cuando el corazón comprende que el dolor ajeno también lo atraviesa. Nadie se salva solo. Las bombas caerán, los edificios se reconstruirán, pero lo que quedará grabado en la eternidad serán los actos de amor realizados en medio del horror. Cada caricia, cada gesto de consuelo, cada lágrima compartida es una semilla de eternidad. Ninguna se pierde, todas caen en el suelo invisible donde germina el reino. He llegado a pensar que el futuro no pertenece a los que vencen, sino a los que aman sin condiciones. El poder es fugaz, la ternura permanece, la verdadera fortaleza no grita ni impone, abraza. Y ese abrazo, aunque parezca pequeño, sostiene más que todos los ejércitos del mundo. El grito del Medio Oriente no cesa, pero dentro de él se escucha otro sonido más leve, casi escondido, el susurro de la esperanza. No es un canto triunfal, es un hilo tenue que atraviesa la oscuridad. Y mientras ese hilo exista, la historia seguirá teniendo dirección, porque la voz de la vida, aunque herida, nunca se apaga. Cuando el alma llega al límite del cansancio y la esperanza parece un hilo que se quiebra, algo se abre en lo profundo, una rendija por donde entra el respiro de lo eterno. No sé si es consuelo o simplemente aceptación, pero en ese instante todo lo que fue ruido se aquieta. El corazón ya no busca entender, solo desea permanecer vivo, sensible, disponible. Y allí, en esa quietud, he sentido que Dios no exige nada, solo invita a descansar en Él. El dolor del mundo no se disuelve de inmediato, pero se vuelve más liviano cuando uno lo entrega. Como si la carga que parecía imposible de sostener encontrara una mano más grande que la sostuviera con nosotros. Esa mano invisible, que no se ve pero se siente, transforma la angustia en silencio y el silencio en paz. He visto que el amor no desaparece con las pérdidas, solo cambia de forma. Se vuelve más silencioso, más íntimo,
Permanece en los gestos que recordamos, en las voces que resuenan, en la ternura que dejamos crecer dentro para seguir cuidando a otros. Ese amor es la huella de Dios que no se borra, incluso cuando la vida se fragmenta. Cada vez comprendo más que la fe no es una fortaleza inexpugnable, sino una herida que aprendió a confiar. Es mirar la fragilidad sin vergüenza, sabiendo que en ella se manifiesta la verdad más profunda. Cuando todo se derrumba y, aún así, se elige seguir amando, el corazón participa del misterio mismo de Dios. He aprendido a no temer la oscuridad, no porque la entienda, sino porque sé que en ella respira el mismo aliento que sostiene la luz. La oscuridad no es castigo, es el espacio donde la fe madura, donde la esperanza deja de ser promesa y se vuelve certeza suave, sin palabras. Allí, cuando nada parece responder, el alma descubre que Dios nunca se fue. A veces, cuando el amanecer apenas insinúa su claridad, me gusta sentarme y dejar que el silencio me hable. En ese silencio se mezclan los ecos del mundo, el llanto, la risa, la oración, el viento que pasa por los campos. Todo eso es el mismo lenguaje, el de la vida que continúa. Entonces entiendo que la historia humana, por más dolorosa que sea, no está perdida. Se mueve, lenta, hacia una ternura que todavía no comprendemos del todo. Pienso en las manos que curan, en los brazos que levantan, en las voces que consuelan sin pedir nada. Allí está la presencia divina, no en los cielos lejanos, sino en la piel que toca, en el gesto que perdona, en la mirada que no huye. Dios camina en nosotros cuando seguimos creyendo que un pequeño acto de bondad puede sostener el mundo. He sentido que el tiempo no borra las heridas, pero las vuelve transparentes. Y a través de esa transparencia entra la luz, no una luz deslumbrante, sino serena, tibia, la que no ciega, sino que permite ver lo esencial. A veces basta un rayo así para reconciliarse con la vida, para entender que cada día, incluso el más oscuro, es también un regalo. El alma humana necesita aprender a descansar sin rendirse. No es lo mismo abandonar que entregarse. Abandonar es cerrar el corazón. Entregarse es abrirlo aún sin saber lo que vendrá. En esa entrega silenciosa he descubierto la oración más pura, la que no pide, la que simplemente se deja mirar. Hay algo en el aire de las madrugadas que tiene sabor a promesa. Es el momento en que el cielo y la tierra parecen tocarse, cuando todo aún está en silencio y el día no ha comenzado a doler. Entonces se siente la presencia como un soplo. No dice nada, no exige nada, solo está. Esa presencia basta para seguir respirando con esperanza. La guerra pasará, como pasan todas las tormentas. Quedarán cicatrices, sí, pero también quedará la memoria de los que no dejaron apagar la llama. Ellos, los anónimos, los que amaron sin testigos, son la verdadera semilla del futuro. Cada acto de bondad, cada lágrima ofrecida en silencio, construye la paz que aún no vemos, pero que ya existe en germen. He comprendido que la esperanza no se mide por los resultados, sino por la fidelidad al bien. Incluso cuando nadie mira, incluso cuando todo parece inútil, la esperanza se vuelve una manera de vivir, un modo de mirar el mundo con los ojos limpios, como si cada día fuera el primero después de una larga noche. Cuando la historia se vuelva a escribir, no serán recordados los nombres de los violentos, sino el perfume invisible de los que permanecieron humanos. El amor no deja monumentos, deja huellas en la conciencia del tiempo. Y esas huellas, pequeñas e iluminosas, son lo que finalmente sostiene al mundo. Esta noche, mientras escribo y el silencio se extiende, imagino la tierra respirando despacio. Imagino las almas que, en distintos lugares,
levantan su mirada con la misma súplica callada. Que el dolor no venza, que la ternura sobreviva. Y siento que esa oración, aunque no tenga palabras, asciende como un hilo de luz que se entrelaza con todos los otros hilos del mundo. La vida sigue, siempre, a veces con pasos lentos, a veces con lágrimas, pero sigue. Y en su andar hay una música que no se interrumpe, una armonía profunda que solo el corazón tranquilo puede oír. Esa música es Dios, susurrando que no nos ha dejado, que incluso en las ruinas está construyendo algo nuevo. Al final, todo se vuelve simple. El alma, cansada de buscar, se recuesta en la confianza. El cuerpo descansa, la mente calla y queda solo el pulso suave de lo que es. Allí, en esa calma, no hay miedo ni prisa, solo gratitud. Gratitud por el don de haber vivido, por haber amado, por haber creído, aún en medio de la noche. Que la paz, silenciosa y humilde, siga extendiéndose como un manto sobre las heridas del mundo. Que cada corazón encuentre su manera de perdonar, de seguir, de volver a florecer. Y que, en medio del dolor, recordemos siempre que el amor, el pequeño, el cotidiano, el que no se nombra, es lo único que permanece. Que así sea, en la quietud del alma, bajo la mirada de Dios, donde todo encuentra su descanso.